Las leyes de Kepler. Contexto histórico. Johannes Kepler nació en 1571 en Alemania, astrónomo y matemático, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. En el año 1600, Kepler fue colaborador del astrónomo imperial Tycho Brahe, quien contaba con el mejor centro de observación astronómica de la época. Tycho disponía de los mejores datos observacionales del movimiento de Marte visto desde la Tierra. Kepler se dio cuenta que el movimiento de los planetas no podría ser explicado por su modelo de poliedros perfectos y armonía de esferas. Se dedicó a probar con la circunferencia, pero los datos observados por Tycho no ajustaban a este modelo. Finalmente, usó una forma más compleja, la elipse. Descubrió que encajaba perfectamente con las mediciones de Tycho. Fue así que, a partir de este modelo matemático elíptico, determinó las leyes que rigen nuestro sistema solar enunciando sus 3 leyes, que publicó en 1609 en su obra Astronomía Nova. Primero daremos algunos datos acerca de la elipse. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias de cualquier punto P que pertenezca a la elipse a los dos puntos fijos llamados focos es constante e igual a la longitud del eje mayor. Los elementos de la elipse son un eje mayor, un eje menor, que cruzan en el centro perpendicularmente. En el eje mayor se encuentran dos focos, F y F'. El punto P es un punto en la elipse. La distancia de PF y de P a F' son los radios vectores de la elipse. 2A es la longitud del eje mayor y suma de los radios vectores. 2B es la longitud del eje menor. Y 2C es la distancia focal. Esta es la imagen de una elipse cuyo centro se encuentra en el origen del plano cartesiano. La ecuación general de la elipse es ax cuadrada más ey cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Y la ecuación ordinaria de la elipse con centro en C, h, k está en función de su orientación, es decir, de si es horizontal o vertical. Primera ley de Kepler o ley de las órbitas. Primera ley de Kepler o ley de las órbitas. Dice que todos los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica, donde el Sol ocupa el lugar de uno de los focos de la elipse. Segunda ley de Kepler o ley de las áreas. La segunda ley de Kepler o ley de las áreas explica que el radio que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto quiere decir que si el área 1 es igual al área 2 y el tiempo 1 es igual al tiempo 2, entonces un planeta cuando se encuentra en el perihelio, su velocidad no es constante, ya que cuando más cerca del Sol esté, más velocidad va a tener. De lo contrario, cuando está en el afelio, su velocidad disminuye. Tercera ley de Kepler, también conocida como ley armónica o de los periodos. La tercera ley de Kepler, o también llamada ley armónica o ley de los periodos, dice que para todos los planetas el cuadrado de su periodo orbital es proporcional al cubo de la longitud de su órbita elíptica. Nuestra fórmula va a ser t al cuadrado, donde t es el periodo orbital, entre r al cubo, donde r es la distancia media al Sol,
y esto va a ser igual a K, y K es la constante de proporcionalidad. En esta gráfica podemos ver que el periodo orbital es constante con el radio orbital de la Tierra. La elipse en la vida cotidiana. La elipse tiene propiedades de reflexión semejantes a las de la parábola. Si unimos cualquier punto P de la elipse con sus focos, el ángulo que forman los radios focales con la tangente en ese punto son iguales. Esta propiedad se utiliza en la construcción de espejos, de luz y sonido, pues la emisión de luz o sonido desde uno de los focos refleja en el otro foco. En la medicina se usa un aparato llamado litotriptor para desintegrar cálculos renales por medio de ondas intraacuáticas de choque. Se coloca un medio elipsoide lleno de agua pegado al cuerpo del paciente. En uno de los focos del elipsoide se pone un generador de ondas. En el otro foco del elipsoide se deben localizar los cálculos, al reflejarse las ondas en la superficie del elipsoide afuera del paciente. Todas convergerán en los cálculos y estos se desintegrarán. Otra aplicación se da en la arquitectura. Existen capillas o galerías de los secretos. Sus techos son elipsoides, así se puede oír una persona que está en un foco desde el otro foco, y las personas que se encuentran entre las otras dos no oirán nada. Un ejemplo de ello es la Catedral de San Pablo de Londres. Conclusiones. Como acabamos de ver, la elipse tiene varias funciones dentro de la ciencia y la tecnología. Kepler basó sus leyes en esta forma geométrica, logrando definir la mecánica del sistema solar. Otros científicos comprobaron que cualquier cuerpo en el espacio que gira alrededor de otro cuerpo tiene trayectoria elíptica. También aprendimos que las leyes de Kepler son el fundamento básico para la astronomía y la física moderna.